de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. ¿Qué me lleva eso? Bueno, vamos a comenzar ahora a compartir nuestra entrevista. Hoy tenemos a integrantes del grupo Movidos por la Vida, un grupo de jóvenes pro vida, que lo vamos a conocer, porque tal vez muchos no tengan datos sobre este grupo, sobre qué es Movidos por la Vida. Otros sí, porque ya han estado con nosotros en otros espacios. Pero también a conversar de varios temas. Justamente está últimamente en los medios y en la sociedad esta realidad del tema del aborto, de la interrupción del embarazo y de todas estas realidades que hemos vivido últimamente. Pero también no se olviden que ya hace varios años existe lamentablemente esta ley que, entre otras cosas, puede llevarse a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, vamos a hablar de eso y muchos temas. Estamos con Nicolás Portela, que él es estudiante en Ciencias Políticas. Está también con nosotros Belén de Matos, estudiante de Arquitectura. Pilar Garino, que es doctora en Medicina. Y Gustavo Zúñiga, que es estudiante de Derecho. Así que, bueno, Nicolás, Belén, Pilar y Gustavo, que ahora vamos a ver, le dicen... Vito, bien, ahí sí, yo me olvidé de anotar, ahí es con Vito también. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar. Nicolás, empezamos por ti. Sería bueno también poder definir algunos apuntes de qué se trata esto de Movidos por la Vida. Para nosotros, antes que nada, es un gustazo estar por acá y agradecemos enormemente esta posibilidad también de visitar esta casa que es Radio Oriental y también de llegar a todo el país y al mundo a través de online también, así que un gusto compartir nuestra opinión con todos los oyentes. Digamos que justo el miércoles próximo, 14 de marzo, cumplimos 6 años, así que estamos en fechas de cumpleaños también. Y bueno, y nació como el ideal de 4 jóvenes que nos juntamos en aquel momento, un 14 de marzo del 2011, porque veíamos que algunos principios y derechos tan importantes para el Uruguay, como es el derecho a la vida, estaba siendo de alguna manera cuestionado, ¿no? Por aquel momento, todos recordarán, ya había sido aprobada por el Parlamento una ley de aborto que el presidente Tabaré Vázquez en el 2008 vetó, ¿sí? Entonces, digamos que, y desde el retorno a la democracia y aún antes, varios habían sido los proyectos e intentos de legalización de esta práctica. Entre otras muchas situaciones que también desprotegían el derecho fundamental a la vida del no nacido, pero también en otras etapas de la vida. Es decir, la vida en sí misma estaba siendo cuestionada y nos parecía que era un valor y un derecho, el primero de todos, como para defender y que merecía que los jóvenes nos involucráramos en esos asuntos, ¿sí? Y por eso, bueno, con ese objetivo... Así que comenzó con un grupo de cuatro jóvenes. 4 chiquilines que nos juntamos en un bar, y que algunos nos conocíamos, otros nos conocimos por las redes. Decidimos darle nombre a este nuevo proyecto, y ahí empezar a convocar jóvenes, entre los que se fueron sumando muchos. También a través de redes sociales tuvo bastante alcance. Y bueno, y se intentó conformar una columna plural de jóvenes que se agruparan con el único objetivo de eso, defender la vida. Bien. Y así, pudiendo discrepar en todas otras aspectos de la vida, como fe, como política partidaria, es decir, bien plural, para que todos podamos tener ese espacio para defender la vida humana, ¿sí? Ahora, ¿por qué surge esto? ¿Porque sentían que no había de repente, o eran tal vez muy pocas las voces que estaban... apuntando o defendiendo la vida frente a todo lo otro que se venía? Bueno, existían voces, de hecho estamos muy agradecidos porque trabajo pro vida en este país se viene haciendo desde hace décadas, pero sí sentíamos que había una falta, un vacío de jóvenes, una organización propiamente de jóvenes dentro de lo que era el movimiento pro vida, ¿sí? Un espacio dirigido por jóvenes, protagonizado por jóvenes, y de alguna manera viendo ese vacío y también inspirados por movimientos que a nivel internacional nosotros visualizábamos, ¿no? Y nos inspiraban a la distancia, sentimos que teníamos que hacer esto en Uruguay. Y bueno, y con esas ganas fue que comenzamos las actividades y luego, bueno, esto fue en el 2011, luego el siguiente año participamos activamente en el proceso legislativo
que intentamos detener, que finalmente, bueno, terminó legalizando el aborto en nuestro país, ¿no? Un 17 de octubre de 2012, como todos recordarán. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo fueron los pasos siguientes en todo esto? Bueno, me imagino que ya, bueno, por lo menos acá hay 4, o sea que debe haber más gente de aquellos 4 en el comienzo, ¿no? Sí, por suerte somos varios, el grupo ha ido creciendo y eso es algo que nos pone muy orgullosos, sobre todo creciendo juntos y siendo muy heterogéneos, que eso es la verdad que una particularidad del grupo que a nosotros nos llena de alegría, gente del interior de Montevideo, estudiantes de diversas carreras, intereses distintos, ideologías distintas, porque como decía Nico, lo que nos une es la defensa de la vida, pero diferentes creencias religiosas. La verdad que en esa heterogeneidad, la verdad que nos nutre muchísimo y nos ha dado la posibilidad entre todos, siendo un grupo la verdad que muy lindo, defender la vida en el país, ¿no? Hemos hecho muchísimas actividades para que la gente sepa, como movidos, hemos hecho militancias en las calles, militancias barriales, hemos ido a ferias. Hay unos famosos pasacalles subieron en alguna época, ¿no? Eso fue que llamó mucho la atención. Sí, la última actividad que hicimos fueron pasacalles cuando se conmemoró aniversario de la ley. El aniversario de la ley. Y después también damos charlas en diferentes lugares donde nos convoquen y donde nos pidan que pueda realizarse una charla pro vida. Hemos ido a diferentes escuelas, liceos, o a talleres de Don Bosco también fuimos. Hemos hecho actividades, digamos, paneles, debates, hemos participado en muchos debates en Facultad de Medicina y en otros lados. La verdad que ha sido una actividad a corto plazo, obviamente tenemos la idea de cambiar la ley de aborto y bueno, a largo plazo generar una conciencia pro vida en la sociedad, ¿no? Vamos a ir también hablando sobre eso. Pero bueno, en el caso de Belén y de Pilar, también, ¿qué los llevó a ustedes a integrarse, a ser parte de esto de Movidos por la Vida? Y por lo pronto yo, la verdad, mi prima estaba en el grupo y yo también sentía eso, como que no se estaba luchando el 100% por esto, principalmente jóvenes, ¿no? Que se veía que, claro, era como que lo ponían como algo, una idea general de adultos, algo como si fuera retrógrada. Y realmente había mucha gente que yo veía que no lo sentía así, jóvenes. Y cuando me vine a estudiar a Montevideo, que descubrí este grupo acá en Montevideo, me uní al grupo también para eso, para un poco darle sentido y luchar de alguna manera, de otra manera, darle una voz a esos niños que no tienen. También a esas madres y esos padres que necesitan alguna manera de apoyo, que es lo principal en esas circunstancias. ¿Y en tu caso, Pilar? Yo conocí al grupo porque en una de esas marchas que se organizaba por el 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer, y frente a toda la situación de la legalización, yo siempre me involucraba en las marchas y trataba de ir y trataba de arrastrar a alguna amiga o algún familiar que me acompañe, pero sentía que tenía que hacer algo más. No me parecía eso de, bueno, quiero cambiar esta realidad, pero me quedo cómoda en mi casa y bueno, y dejo que otro se ocupe. Y que sentía esa necesidad de hacer algo más y vi un pasacalle que convocaba, se había recién formado Movidos, me parece, y como convocaban a gente, a jóvenes que se unan. Y me pareció súper interesante y bueno, me contacté con Nico y le pregunté y bueno, de a poco me fui involucrando y tratando de ir a las reuniones y siempre uno, por X motivo, siempre tiene otras cosas para hacer, pero bueno, siempre me mantuve vinculada al grupo y tratando de estar y ayudar en lo posible. 2 preguntas para ir entrando en este tema. Primero, ¿cómo les cayó y cómo les afectó el hecho de que, bueno, esta ley se hiciera una realidad, lamentablemente, lo que en aquel momento era un proyecto? Y segundo, Gustavo dijo al pasar que la idea es poder revertir esta ley. Entonces la pregunta es, bueno, primero esta y la otra, ¿de qué manera ustedes consideran que se puede llegar en algún momento, y si Dios quiere y el esfuerzo de todos, a revertir esta ley? ¿Y por qué confían en eso? Pregunta difícil. Pero sin duda, digo, uno cuando el 17 de octubre, aquel 17 de octubre de 2012 se legalizó esta práctica, el aborto,
sin duda sintió una enorme tristeza porque sentía que el país estaba relegando una enorme porción de sus habitantes. Son habitantes, en definitiva, de nuestra patria, que porque estuvieran viviendo en el vientre de sus madres no tenían menos dignidad que aquellos que estamos caminando autónomamente. Entonces, sentimos en primer lugar una gran sensación de injusticia y de discriminación injusta hacia todos esos seres humanos, ¿no? Porque muchos se olvidaban también que todos fuimos un niño por nacer, y en definitiva le estaban prohibiendo a otros uruguayos de poder desarrollarse, de poder contribuir al país, en definitiva de ser el derecho a vivir absolutamente restringido. Y entonces esa fue la primera sensación. Sin embargo, inmediatamente la sensación de rebeldía, ¿no? De querer cambiar la realidad, sin dudas ganó a esa sensación de tristeza. Y yo creo que es lo que hemos intentado mantener hasta el día de hoy, y es por lo que estamos trabajando. Desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista cultural, ¿sí? En el sentido de que, bueno, mientras tengamos esta ley, mientras lamentablemente tengamos esta ley, nuestro trabajo no puede ceder y debemos colaborar con esas madres que se sienten, con esas parejas, involucremos también al padre, con esas madres y esos padres que se sienten en una situación, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y se sienten en una situación crítica, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, aunque haya ley, nosotros todos, y estoy hablando no solamente de los que formamos parte de Movidos por la Vida, sino todos los ciudadanos de buena voluntad del país, tenemos que tratar de con solidaridad, tratar de ayudar y dar una mano tendida a esa madre, a ese padre que se sientan en una situación tan complicada, ¿no? Que es difícil describir en palabras lo que siente una persona que se siente en esa situación, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nuestra colaboración hacia eso. Y desde el punto de vista institucional, es decir, desde el punto de vista de las leyes, bueno, ahí no digo que escapa absolutamente de nuestras manos, ¿sí? Porque digamos que para derogar esta ley se necesitan representantes políticos que con la voluntad de hacerlo en el Parlamento, ¿sí? Y bueno, y ahí nosotros tenemos una especial responsabilidad a nivel electoral, ¿no? De elegir buenos representantes que defiendan estos valores, ¿sí? Y allí, bueno, después trabajar para que esos parlamentarios cumplan y en definitiva vuelvan a proteger con una nueva ley la vida de todos estos seres humanos. Y para ustedes, que en base también a lo que yo les preguntaba y que Nicolás nos compartía, ¿cómo fue esa experiencia? Me imagino que también luego de un trabajo y de sentir que se hacía realidad esto que en aquel momento era un proyecto de ley, y cómo sigue, digamos, en este sentido, ¿no? Y en el caso personal de cada uno, yo creo que todos sintieron tristeza en el momento porque, claro, es una impotencia que sentís entre una lucha que fue de alguna manera no perdida, pero una batalla vencida. Pero en el momento en que nos reunimos, yo me acuerdo bien la primera reunión que tuvimos, no fue de bajón, sino que buscar la manera de empezar desde abajo, agarrar de a poquito, ir a dar alguna charla en algún lado y buscar otra manera de demostrar que eso que pasó en realidad no es cualquier cosa, en realidad es importante, es algo que, o sea, es la vida misma, se está poniendo en juego la vida misma. Entonces, como que también esa primera reunión nos hizo fuertes a cada uno en su tristeza, ¿no? Pero nos levantó. Sí, lo que dice Belu es importante, sobre todo con lo que decía Nico también, el trabajo cultural ahora es capaz que más importante que nunca, ¿no? Porque es importante convencer a todas las personas que podamos del valor de la vida, ¿no? El derecho de esa persona, de ese bebé por nacer, es importantísimo. Por eso también es importante el fallo de la jueza, ¿no? Y el tema que volvió a poner la discusión sobre la mesa, ¿no? Lamentablemente la batalla, si se quiere poner esos términos, estaba un poco perdida desde antes que se legalizara la ley, ¿no? Porque
todos sabíamos que en el Uruguay no se perseguía el crimen del aborto, sabíamos que se estaba usando misoprostol en los hospitales, sabíamos, la gente tenía, digamos, una tolerancia, cuando no una aceptación y un fomento de la práctica del aborto. Entonces creo que estamos todos llamados a cambiar la realidad, ¿no? Convencer a cada uno que podamos del valor de la vida, y así vamos a tener gente que no quiere hacerse los abortos, médicos que no quieran realizar abortos, personal del sistema de salud que no se estén dispuestos a realizar esas intervenciones, a familias que estén más comprometidas con lo que está pasando con sus hijas, con sus madres, con sus hermanas, con la persona que sea, una sociedad en general más abierta a la vida, ¿no? y que defienda el derecho de esos seres humanos, ¿no? Por ahí lograr entonces que capaz que existiendo ley de aborto igual que nos aplique, eso sería digamos un gran logro, ¿no? Por eso es importante ahora más que nunca, por más de que esté vigente la ley, dar esa lucha y lograr que no se aplique. Y Pilar, bueno, tú como doctora también, ¿no? Como doctora en medicina, ¿qué te provoca todo esto? Y por supuesto una gran tristeza y desilusión, porque desde el primer día que decidí estudiar medicina creí como que la defensa de la vida era lo importante y lo central de un médico. Pero bueno, cuando se legalizó, y bueno, ahí me enfrenté con la realidad de que muchos médicos apoyan la práctica del aborto y bueno, obviamente hay que respetar al colega que piensa diferente, pero bueno, no deja de ser una tristeza, y desde mi parte trato de involucrarme, y me ha tocado situaciones en las que me veo enfrentada a una mujer que quiso realizarse un aborto, y fui a perseguirla atrás de ella como para decirle, mira, existen otras alternativas, conozco grupos que te pueden ayudar en esto, no estás sola. Creo que todas las mujeres que se ven forzadas a tomar esa decisión están en una situación súper difícil de vulnerabilidad, y en el fondo quizás si se le brinda todas las herramientas, se le brinda una mano, se sienten muy solas, y eso es como que no ven otra alternativa. Y desde el Estado se debería brindar más alternativas y fomentar el apoyo a la maternidad y a que no se vean obligadas a tomar esta decisión. Bien, vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a conversar sobre justamente lo que ha sucedido en el mes de febrero allí en Mercedes con el fallo de la jueza, que ha sido todo un tema también. Y también lo que tiene que ver con lo que se vivió hace un par de días, ¿no? La marcha por los derechos de las mujeres, bueno, bastante también empañada por cosas que, bueno, yo conociendo a mujeres que me decían la verdad, no me sentí representado en esta marcha porque no se respetaban mis ideas. Entonces me decía alguien puntual, dice, lo que supuestamente se exigía de igualdad y qué sé yo sentía que en mi caso no estaban siendo justo con eso, ¿no? Y por acá también, ya nos vamos, ¿no? Pero hay un mensaje que tiene que ver también contigo, Pilar, porque dice, bueno, hay un juramento que los médicos hacen de defender la vida, ¿no? Claro, sí. Es el juramento hipocrático, ¿no es cierto? Sí, que es como irónico y bueno, pero lamentablemente estamos enfrentados a esta situación y es una problemática que hay que buscar una solución, pero una solución desde raíz, y no, me parece que legalizar el aborto no era la situación ideal. No, de hecho, sabemos que desde que el aborto es legal se ha multiplicado, se ha disparado el número. Estamos hablando creo que 9.000 abortos por año, ¿no? Sí, más. Ya pasamos los 10.000. Es un disparate, es una cosa totalmente ilógica. Más de 10.000 asesinatos, es absolutamente inconcebible. Muy bien, señores, continuamos. Estamos en diálogo con Belén de Matos, con Pilar Garino, con Nicolás Portela y con Gustavo Zúñiga. Gustavo, ¿cómo era? Vito, lo voy a anotar. Gustavito. Con Vito Zúñiga. Sí, así que, integrantes del grupo Movidos por la Vida, conversando sobre justamente lo que tiene que ver con esta realidad, esta situación tan especial que vivimos en nuestro país, pero que además últimamente ha estado nuevamente en el tapete, porque, como ustedes saben, el caso de Mercedes, esta jueza que tuvo ese fallo que hizo mover todas las aguas en una sociedad. ¿Les parece contar un poquito ustedes que están vinculados también en el tema respecto a todo eso? ¿Cómo fue y cómo se viene dando y cuál es la opinión de ustedes como integrantes de este grupo Provida? Bien, sí.
creo que lo primero que debemos decir antes que nada es que debemos tratar este asunto con sumo cuidado y delicadeza, porque bueno, están involucradas muchas vidas, y por eso, como no conocemos tampoco las situaciones personales de cada uno, es difícil entrar en ese terreno. Entonces mejor abstraernos de los casos particulares y analizar el caso desde el punto de vista objetivo, sin involucrar y sin entrar por supuesto, en juzgar cada persona, cada vida. Entonces, desde este punto de vista, creo que el caso que tanta repercusión tuvo a nivel de la opinión pública y de la sociedad, creo que se puede analizar desde dos puntos de vista. Desde un primer punto de vista, creo que se puede ver más desde el lado descriptivo en qué consiste y qué pertinencia a nivel jurídico tuvo el fallo, ¿sí? Y después podemos analizar también desde otro punto de vista qué consecuencias políticas y sociales puede tener y qué conclusiones podemos extraer a partir del fallo, ¿no? Creo que está bueno empezar por el primer enfoque de en qué consiste, en qué consistió. Creo que Vito, como estudiante de abogacía, capaz que nos puede ilustrar un poco, claro, para que la gente entienda también de qué estamos hablando, qué ocurrió en Mercedes, ¿no? Exacto, lo que ocurrió fue un recurso de amparo, ¿no? Para explicar brevemente lo que es, o sea, está expresado en la ley 16.011, el recurso de amparo, y es un mecanismo que tenemos todos para, ante la vulneración de un derecho, presentar este recurso de amparo ante el juzgado y tratar de proteger ese derecho que está siendo vulnerado, ¿no? Y ese derecho debe estar reconocido en la Constitución. Y al ser tan urgente la medida, el juez que le toque, digamos, actuar sobre el recurso de amparo presentado tiene muy pocos plazos para realizar un fallo sobre el tema. Estamos hablando de que tiene unas horas para fijar una audiencia, y después la audiencia tiene unas horas más para realizar un fallo, ¿no? Estamos hablando que en una semana, en unos días, tuvimos una demanda, una audiencia y un fallo, cuestión que por la vía, digamos, común tardaría años, ¿no? Entonces acá se ve la urgencia del tema, ¿no? Y donde a su vez el padre, que en este caso fue el promotor del recurso de amparo, no tenía otro medio para hacer valer su derecho de padre y el derecho del niño por nacer, ¿no? Porque si es por la ley de aborto no se lo nombra en absoluto, claro, el padre y cualquier pretensión que pueda tener. Y en cuanto a la jueza, bueno, falló diciendo que la mujer no se debería realizar el aborto. Ella entendió que no se había seguido con los pasos que establecía la ley. Es el protocolo. Exacto, exacto. Y se basa, digamos, en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados ratificados por el Uruguay. En nuestro ordenamiento jurídico, la verdad que el Uruguay reconoce y protege la vida desde la concepción. Eso es algo que indudable. Está establecido en la Constitución, el artículo 72, en el 332, está establecido en el Código Civil, que dice es persona todo individuo de la especie humana, ¿no? Entonces, si dos personas tienen un embarazo, ese individuo es de la especie humana, porque dos personas solo pueden procrear a alguien que sea de la especie humana. Entonces, si es de la especie humana, es persona, ¿no? Y después sujeto de derecho. El sujeto y así de derecho lo consideró la jueza también. Exacto, por consiguiente sujeto de derecho, y por eso también le nombró un defensor, un abogado defensor, que en los procesos que hay menores se le pone un defensor, le nombró un defensor para esa persona. Y después en los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica o la Declaración de los Derechos del Niño, que también dicen que hay vida a partir de la concepción. O sea que podemos decir, y siendo objetivos en esto, que la jueza el fallo de la jueza fue absolutamente dentro del marco legal. Exacto. Y tenía, digamos, todas las garantías del caso, porque se le ha criticado muchísimo también. Sí, eso, sí, ¿no? sin duda. Acá nosotros trajimos la sentencia y está disponible para cualquiera que la quiera ver. La sentencia se podrá discrepar en cuanto a los
los artículos citados o haber actuado de una forma u otra, pero en cuanto a la fundamentación, la verdad que es sujeta a derecho y a todas las normas vigentes en nuestro país. Eso es lo importante, porque se ha dicho por ahí, Brioso ha dicho que hizo un fallo de acuerdo a sus concepciones religiosas y bueno, la verdad que se ha hablado mucho sobre eso, la verdad que es muy grave. Primero no sabemos yo no sé qué concepción religiosa tiene la jueza, pero más allá de eso, en ninguna parte de la sentencia, que es la pueden leer cualquiera, ninguna parte nombra, hace algún atisbo de religión o creencias personales, no se ve ninguna, solo se ve la fundamentación jurídica que como dijimos es clara. No es un tema menor, porque la crítica en el caso de Brioso de otros también es una falta de respeto, en este caso al Poder Judicial, ¿no? Al Poder Judicial, con la independencia que deben de tener los poderes, característico también de nuestro sistema democrático. La independencia y la obediencia a los fallos, ¿no? No puede ser que cuando obedecemos cuando nos gusta y desobedecemos cuando no nos gusta, la verdad que se vendría abajo el país. Eso es importante, porque es la garantía del Estado de Derecho, ¿no? Que se cumplan las sentencias judiciales. El mismo Brioso salió a decir que la mujer debería haberse realizado el aborto de todas formas. Y eso es algo que es terrible, más viniendo de un ex jerarca, de alguien del Estado que llame a la destrucción del propio Estado de Derecho. La verdad que es gravísimo. Pidiendo incluso la destitución de la jueza, ¿no? Sí. La destitución de la jueza. Sí, yo creo que es una escalada de intolerancia bastante grave y que, gracias a Dios, también fue respondida por los gremios de abogados y jueces, ¿no? Que a los pocos días del fallo de la jueza Buch, salieron a respaldar a esta jueza, ¿no? Y eso es algo muy relevante. Los gremios de abogados y gremios de jueces respaldaron a la jueza, ¿sí? Y declararon que eran indebidas esas injerencias y esos juicios de valor sobre la actuación de la jueza. Esto es muy importante. Y yo creo que algo que resalto especialmente del fallo y que también me conmueve bastante es lo que significa el derecho, ¿no? Como herramienta de protección de los más débiles. Digamos que puede haber mucho lobby, puede haber mucha violencia, puede haber mucho poder detrás de algunas organizaciones, y sin embargo el derecho nos sigue demostrando de vez en cuando que sigue siendo la herramienta de protección de esos débiles que se pretende a quienes se les pretenden usurpar derechos y pisotear. Y eso es algo que emociona bastante, ¿no? Que el derecho se anime aún con toda esa presión y ese lobby y ese poder y esa violencia que muchas veces recae sobre la justicia. Escapar de toda esa maraña es realmente importante y habla bien del Estado de Derecho cuando se observan estos casos como el de la jueza de Mercedes, ¿no? ¿Y qué les parece que puede suceder, más allá de que sabemos que ha habido un aborto espontáneo, que estaban esas dificultades, en fin? Pero, ¿qué les parece? ¿Esto genera un precedente? ¿De aquí en más esto también puede disparar que no sea el único caso? Porque evidentemente terminó como incomodando a aquellos que aparentemente estaban cómodos luego de que este proyecto de ley se convirtió en ley hace ya años, ¿no? Sí, yo quería, sobre eso es importante, porque se hace difícil, como sabrá la audiencia, la mujer apeló el fallo de la jueza, entonces lo iba a decidir un tribunal de apelaciones, si debería haber, en el caso de que no hubiera ocurrido el aborto espontáneo, si se debería haberse hecho el aborto o no. El tema es que al haber ocurrido el aborto espontáneo carece de objeto el proceso, entonces el Tribunal de Apelación no se va a expedir, y lamentablemente la Suprema Corte de Justicia tampoco, que Chediak salió a declarar que al haber existido el aborto espontáneo la Suprema Corte no debía actuar. La verdad que es algo porque también digamos que se elevó un recurso de inconstitucionalidad que solo lo decide la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, la verdad que da un poco de pena porque la verdad que se podría haber expresado, por más de que haya ocurrido lo que ocurrió con el aborto, ¿no? Que además en casos pasados
Sí. La Suprema Corte, no relacionado con el aborto, pero en otro tipo de casos, ha dicho que el derecho a la vida es un derecho absoluto, a diferencia de otros derechos. Exacto. Entonces teníamos ya esos antecedentes. Tenemos ese antecedente que es verdad, el único derecho absoluto es el derecho a la vida, que no se puede. Todos los demás, en razón de las circunstancias, en razón de colisión con otro derecho, general, y en razón de interés general, se podría llegar a limitar de alguna forma, salvo el derecho a la vida, que era por eso la importancia del fallo, ¿no? Porque estábamos ante una situación donde el niño, si no se impedía ese aborto, su vida iba a ser eliminada, ¿no? La vida de la madre, digamos, podía haberlo tenido y tratar de resolver de alguna forma. El padre, a su vez, podría haber rehecho su vida, pero el derecho del niño, el derecho a nacer, su vida no iba a ser, no iba a tener remedio si se realizaba el aborto, ¿no? Lo interesante de todo esto es que aparece justamente la figura del padre, que estaba totalmente relegada, como dijeron hoy al pasar, y esto creo que también es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, porque a ver, justamente, ¿no? El padre creo que tiene mucho para decir, y fue lo que ha sucedido en este caso, ¿no? Sí, que en realidad es importante, y que ahora se ve que seguramente no es el único, que muchos deben de estar ahí como guardados, porque realmente se ve que los bombardean muchísimo, les piden, pero no les permiten participar. Entonces es un poco esto es un caso que permite al padre levantar la voz de yo quiero ser padre realmente, y no es solo de la madre, es cuestión también de a dos. Esto no pasa por uno, es cuestión siempre de dos. Entonces está bueno que se pueda ver que hay un apoyo ante estas situaciones. Exacto. Sí, creo que también, o sea, en toda esta situación hay 3 involucrados: el padre, la madre y el hijo o la hija por nacer. Y en esta ley solo se consideraba la voluntad de la mujer, y solo por la voluntad de la mujer se podía llevar a cabo el aborto. Y estoy segura que este no es el primer caso donde un padre no está de acuerdo y el padre no tiene lugar como manifestarse. Claro. Y no estaba tomado en cuenta, y como dijo Belén, se le exige pensión, se le exige hacerse cargo, pero en el momento que el padre pide cuidar a ese hijo, no es tomado en cuenta. Y el padre tiene el mismo derecho, tanto el padre como la madre, tienen los dos el mismo derecho. Entonces está bueno que esto marca como un precedente, a pesar de que el desenlace fue muy triste, porque bueno, se perdió esa vida por ese aborto que tuvo la mamá, ese aborto espontáneo. Esto marca como un punto donde seguir luchando y donde seguir peleando y defender también el derecho del padre. Y creo que también entrando en ese otro análisis que ya empezamos a hacer con respecto a las consecuencias o las conclusiones que se pueden extraer del fallo, creo que también el fallo deja en evidencia ese vacío respecto a la figura paterna, ¿no? Lo que dijeron Belén y Pilar. Y acá también entra una incoherencia desde el punto de vista del discurso de las organizaciones promotoras del aborto, ¿verdad? Yo justo el miércoles, si no me equivoco, estaba viendo la televisión y escuché a la senadora Constanza Moreira, decir que en el marco del Día de la Mujer, hablando respecto a que los varones y mujeres debíamos ser corresponsables en la crianza y en el cuidado de los hijos, ¿sí? ¿Qué incoherencia? Qué incoherencia cuando a este padre que se quería hacer cargo no se lo querían permitir, ¿no? Claro. Me parece tan abominable eso de quitar derechos pero exigir obligaciones. Me parece bastante incoherente de parte de quienes promueven la ley, ¿no? Tal cual. Y esto es importante también, como decía Nico. Estamos seguros que este no es el único padre, hay muchísimos como él que se quieren hacer cargo, porque está, como decía Nico, hay una hipocresía, porque si el padre dice no quiero tener al hijo, pero la mujer lo continúa con el embarazo, después ya le puede pedir pensión alimenticia, y ese padre debe hacerse responsable legalmente del niño, ¿no? Pero no pasa al contrario, si una mujer quiere realizarse el aborto, el padre no tiene herramienta alguna. Pero estamos seguros que hay muchísimos padres, también nos ponemos a disposición desde Movidos por la Vida, de las organizaciones pro vida en general, que se pongan en contacto con nosotros, los padres, las madres, las familias en general, el sistema de salud, el sistema judicial,
para que nosotros estamos dispuestos a dar una mano en todos bueno estos temas, eso. porque muchos padres ni siquiera se llegan a enterar, ¿no? Claro. Que la mujer se hace el aborto. Padres y madres, porque también vemos la situación de respectiva a las madres que no se las ayuda, que me pasó un caso cercano, o sea, lo puedo decir porque fue cercano, fue algo que pasó a un pariente. Es una muchacha, tiene 2 hijos, y como puede pasar, bueno, quedó embarazada de un tercero, una beba chiquitita. Va, y lo primero que, claro, se sorprendió al ver que estaba embarazada, se sorprendió porque no se lo esperaba, no porque no lo quisiera. Lo primero que le dijeron era si quería abortar. No es que te plantean una solución, Claro. ¿querés que te ayude? Que supuestamente la ley iba, entre otras cosas, a Claro. generar este equipo multidisciplinario para eso, ¿no? Claro, es simplemente es ir a querés abortar, te doy una pastilla, querés. Lo mismo también a las que, también me enteré de una muchacha que se le murió el niño en el vientre y la mandan a la casa con una pastilla y se toma como si fueran, no son personas para Claro, ellos, porque claro. la madre sufre muchísimo. El padre también. Nos quedó mucho, porque ya nos tenemos que ir, pero nos quedó también el hecho de que pudiéramos conversar sobre lo que se vivió hace muy pocos días en esta marcha en el Día Internacional de la Mujer. Simplemente les pido un titular y tal vez, si les parece, podemos agendar para los próximos días y seguir hablando de esto, porque creo que hay muchísimo todavía y ustedes tienen también mucho material para ayudar a esclarecer a nuestra audiencia y sobre todo para, como ustedes decían, brindar herramientas a la hora de poder reflexionar sobre eso. Pero un titular solamente, después, si Dios quiere, más adelante podemos desarrollarlo, de lo que fue aquí en Uruguay, pero también en otras partes del mundo, estas marchas, el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que fue mucha gente con buena intención. Yo creo que hay un problema en la sociedad respecto a la violencia en general. Hay muchas mujeres que lo están padeciendo, pero creo que estuvo muy mal enfocado por parte de los organizadores de la marcha y de los actos que hubo, el asunto, ¿no? Y se vieron actos que declaran un absoluto fundamentalismo de parte de un tipo de feminismo, de un falso feminismo, ¿no? Entonces creo que también que además lleva adelante un discurso maniqueo de enfrentamiento, de conflicto entre hombres y mujeres, que es bastante nocivo para la sociedad. Yo de verdad, frente al puño crispado que ellas levantan, yo deseo una mano tendida de amor. Esa es la solución para la violencia que está viviendo la sociedad. Como decía Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Entonces creo que estuvo mal enfocado, mucha gente fue engañada y se incluyeron en la proclama oficial de la marcha muchas consignas. Por ejemplo, se apoyó el aborto, que estoy absolutamente seguro que muchísima gente que fue no apoya. Claro. ¿Sí? Tal vez la mayoría, Sí, Claro. quizás. Es que yo realmente no sé, Pilar seguramente estará de acuerdo conmigo, que yo como mujer también feminista, o sea, en el buen sentido de la palabra, porque ahí se manejan muchos términos de los cuales muchos yo no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo que hay quizás machismo en algún sector, que suceden cosas así contra la mujer y que no se la apoya en muchas otras cosas. También creo que es una lucha que ha avanzado muchísimo, han crecido, la mujer ha podido salir adelante como tal, pero también se manejan otras cosas que realmente yo como mujer no las apoyo, como el aborto, por ejemplo. Y realmente, digo, no lo llamaría feminismo eso. Sí, siguiendo con lo que dijeron, me parece como que se desvirtuó un poco el verdadero sentido. Creo que el 8 de marzo se conmemora por unas obreras que fueron cruelmente incendiadas. Y eso es lo que se conmemoraba, y esa lucha de la mujer, la lucha por la igualdad de derechos, la igualdad de salarios, y eso es la verdadera esencia, y también luchar en contra de la violencia, obviamente la violencia de género. Pero bueno, lamentablemente fue llevado hacia otros horizontes y se pierde un poco el verdadero sentido. Como titular, para finalizar, o sea, la audiencia es importante que no crea que todas esas personas que fueron a la marcha están apoyando el aborto. Después se hizo un comunicado que incluyeron el aborto, pero no estaba como postulado convocando a la marcha el aborto. Entonces eso es algo para tener en cuenta, que si lo llegan a decir, sabemos que eso no es así.
Bueno, Nicolás, Belén, Pilar y Vito, yo les agradezco mucho. Una forma, un contacto con Movidos por la Vida. Bueno, me das pie también para decir el mail, que es contacto@movidosporlavida.org, y aprovechar para decir que estamos haciendo una campaña de donaciones que vamos a llevar a algunas ONGs que ayudan a la mujer embarazada y hogares de niños. Artículos escolares, ropa de niño adulto, juguetes, alimentos no perecederos van a ser muy bienvenidos. contacto@movidosporlavida.org. contacto@movidosporlavida.org. También a través del Facebook. Y también a través de Facebook, Twitter, Sí. nos pueden encontrar poniendo Movidos por la Vida. Así Bien. nos pueden hacer llegar nuestro mensaje. Bueno, queda pendiente entonces una segunda parte, ¿les parece? Sí. Porque quedan muchos temas. Les agradezco mucho, el saludo para el resto del equipo, del grupo. Y nos vamos.